Y ahora sí nos vamos hasta la comisaría de familia de Lima y vamos a entrevistarnos con la comisaria que es Denise Morales García. La comisaría se llama Berta González Posada Eizaguirre y vamos a preguntarle cuáles son las estadísticas. Muy bien, ya tenemos a la comisaria Morales, Denise Morales. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Mercedes Morocho, el programa Las del Estribo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Denise. Sabemos de todo el esfuerzo que hace la Policía Nacional y las comisarias, sobre todo, que dan esa imagen porque luchan contra la violencia. Pero coméntanos, ¿cómo va el tema de los índices de las tasas de violencia durante toda esta etapa de pandemia en todo el Perú, en Lima? Bueno, desde que se inició el año 2020, hemos terminado con 240.000 denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y también ha habido una cantidad de detenidos que, por cierto, disminuye la cantidad del año 2019, toda vez que en ese año tuvimos 272.000 denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto quiere decir que durante el confinamiento, ¿no? Ha disminuido un poco, si bien es cierto, pero hoy en día ya las mujeres ya están un poco más empoderadas y con el conocimiento de la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Denise, la violencia no tiene género y también hablamos de violencia de mujeres y violencias del hombre. ¿Quiénes pueden ser más violentos? Sabemos que los hombres, pero también existen hombres que acuden a determinadas comisarías para pedir auxilio porque sus esposas, digamos, son bastante agresivas. Sí, de cierta manera también acuden los varones a denunciar, pero nuestras estadísticas nos indican que la persona más vulnerable somos las mujeres. Denise, coméntanos, ¿cómo va el tema de la interoperatividad entre lo que últimamente se ha normado o se ha establecido entre la Policía Nacional de Perú y el Poder Judicial? Bueno, esta ha sido una buena iniciativa que ha tenido en este momento la Policía del Perú con el Poder Judicial para dar cumplimiento al decreto legislativo 1470, ¿no? Que establece mecanismos para garantizar la atención y protección a las víctimas de violencia durante el estado de emergencia. Entonces, esta operatividad, hacemos de que el trámite de esa manera más célere es de los medios tecnológicos. Entonces, nosotros recibimos la denuncia, necesidad de aplicar una ficha de valoración de riesgo o a diligencias en un procedimiento normal, el juez emite las medidas de protección o medidas cautelares a las víctimas. Asimismo, también no es necesario ahora el nivel de riesgo, que son considerados como niveles leves, moderados, severo 1 y severo 2. El registro RUBA, Denise, ¿cuánto va a ayudar también para fortalecer esta lucha contra la violencia contra la mujer? Bueno, este registro RUBA, que es el registro único de víctimas y agresores, se implementó con la finalidad de que pueda suministrar datos actualizados para perfilar a las víctimas y a sus agresores. Este RUBA está a cargo del Ministerio Público. Todavía tengo conocimiento que no tenemos todavía el acceso a la información, pero en marco de la ley 30364, el RUBA nos proporciona información a los operadores de justicia y a las instituciones intervinientes a fin de que se pueda tomar una decisión, una buena decisión destinada para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Ruba, Denise, nos comentan cuántas comisarías de mujeres o cuántas comisarias, en todo caso, existen a nivel de Lima, a nivel nacional. ¿Nos podías comentar? A nivel de Lima existen 8 comisarías especializadas que pertenecen a la División de Protección contra la Violencia Familiar, que está a cargo de nuestro coronel César Antonio Díaz Cachay. Tenemos una comisaría especializada en el Callao y 35 comisarías especializadas a nivel nacional. En total seríamos 45 comisarías especializadas. 45. Señoras televidentes, la violencia es algo que todos nosotros debemos comprometernos a luchar contra ello. El índice de violencia familiar continúa en altas tasas, como lo puede decir Denise, y es importante que la sociedad, que todos en conjunto le erradiquemos. Una sociedad libre de violencia va a hacer que nosotros seamos mejores y que nuestros niños no sufran esos traumas que pueden ser muy marcados, ¿no, Denise? Y que son difíciles a veces de borrar, de ver esas discusiones tan intensas o quizás llegar al feminicidio. Imagínense esos traumas psicológicos o de esos golpes o también de las mujeres, porque la violencia no tiene género. Entonces, señores, erradiquemos, hagamos todo lo posible. Cada uno puede tener un carácter difícil, pero si no podemos controlarlo, debemos asistir a terapias psicológicas. Es importante, Denise, porque tú verás todo, situaciones extremas, y quisiera que tú nos digas cómo es que una mujer que no se puede estar viendo, no se anima quizás a denunciar, pero ¿qué le podrías decir en breve a esa persona para que pueda salir de ese círculo de violencia y así saque a todos sus seres? Y al fin y al cabo saque también al agresor para que pueda él también rehabilitarse de una manera. Así es, doctora. Bueno, hoy en día creo que ya las mujeres ya no tienen ese temor, ¿no? Ese miedo a denunciar, y que su policía está trabajando por ellas las 24 horas del día, así como para los integrantes del grupo familiar. Los exhortamos para que vivan en armonía en este tiempo de pandemia, ¿no? Que la violencia no nos conduce a nada. Estamos prácticamente viviendo con nuestros familiares que están tratando en algunas oportunidades de conseguir una cama UCI, utilizando a cada momento sus implementos de bioseguridad para no contagiarnos. Pero también hay que saber mantener al menos o evitar la violencia, ¿no? Porque todos sabemos que este tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es una pandemia silenciosa que lo estamos viviendo a nivel mundial. Además, usted no se equivoque que antes, ¿se acuerda, Denise, de que, por ejemplo, y la mujer tenía que llegar ensangrentada? Ya no es así, ¿eh? Ya no es así, señores. A veces, muchas veces terminan simplemente, a veces por un simple empujón o una pequeño arañoncito, terminan los dos detenidos, ¿no, Denise? Dos detenidos, tanto el agresor como hasta que se determina la circunstancia. Entonces, señores, no estamos en ese instante para estar exponiéndonos, estamos en pandemia, se pueden contagiar, se exponen ustedes, se exponen a la policía misma, que no tienen por qué tampoco estar contagiándose. O sea, señores, por favor, cerremos esos círculos de violencia, tranquilícense, estamos en situaciones complicadas, no a la violencia. Denise, te agradecemos mucho tu participación en el programa. El día de ayer he tenido el gusto de conocerte en esta división tan exitosa, porque hay que decirlo así, porque la policía, no todo, ahí existe a veces, se dice, ¿no? La policía corrupta, no, eso es, señores, no, así como existen abogados corruptos, periodistas corruptos, etcétera, mermeleros, ingenieros, etcétera, 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 no, existe gente honesta. Y, por ejemplo, esta división de violencia contra la familia que está a cargo de un hombre, que es el coronel César Díaz Cachay, yo veo que trabaja, ayer también los hemos visto en en el tema Colibrí, que es dar alimentación a los más necesitados a eso de las 12, 1 de la tarde,
tarde. De verdad que qué bonito es cuando alguien hace algo por su prójimo, ¿no? Y yo felicito, Denise, porque se nota que esta división trabaja y lo veo con cariño. Ayer veía a las comisarias también hablando con el coronel, el grupo escénico que llevan a cabo, y ya vamos a pasarlo de repente en unos días más también, a cabo, por ejemplo, canciones en contra de la violencia, del grupo familiar. Qué importante es que cuando la policía se pone al servicio de la ciudadanía como debe de ser, ¿no? Y en su división lo hacen. Muy bien, Denise, ha sido un placer. Ahora vamos a pasar el videíto del reconocimiento que me hicieron ayer y que agradezco infinitamente esta división. Y yo soy bastante crítica, Denise, ¿eh? O sea, cuando no las cosas no funcionan, sí critico, o sea, sí voy con todo porque debe de ser, pero cuando hay algo que está bien hecho, de verdad que sí, hay que saludarlo. Y es importante, y lo reitero, lo que me llama mucho la atención es que está a cargo esta división de un hombre y que todas sus comisarias mujeres lo estiman mucho y sus comisarios hombres también lo estiman mucho porque los apoya, ellas mismas me lo dicen, ¿no? Nos apoya en cierto modo para poder llevar a cabo maximizar, por ejemplo, hay una policía que es la que canta, las otras actúan, qué bien, ve, qué importante, y eso se debe replicar, señores de los altos mandos de la policía, y en fin, en todo lugar. Usted quiere ser líder, ustedes quieren ser líderes, pues enséñele a las personas que están a su cargo a poder maximizar en todo, en sus virtudes, sus cualidades, porque de esa manera usted enseña, porque el líder enseña, y eso se debe maximizar. Muchas gracias, Denise, un placer tenerte acá en el programa. Gracias, doctora. Igualmente, un saludo para todas las 8 comisarias que pertenecemos a la División de Protección contra la Violencia Familiar, ya que velamos por la protección y la atención de todas las